La niebla londinense se arrastraba por las calles empedradas de Mayfair, aquella tarde de noviembre de 1843, envolviendo las elegantes mansiones en un manto grisáceo que parecía presagiar secretos. El aire frío penetraba hasta los huesos, y el olor a carbón quemado de las chimeneas se mezclaba con la humedad característica del Támesis. Era el tipo de tarde en que la alta sociedad se refugiaba en sus salones, tomando té caliente mientras el mundo exterior permanecía congelado en una quietud incómoda. Henrietta Ravenshollow observaba por la ventana del salón de baile de la mansión Ashford, donde se celebraba uno de los eventos sociales más esperados de la temporada. A sus 23 años, Henrietta había aprendido a dominar el arte de parecer interesada en conversaciones que la aburrían profundamente. Su vestido de seda color marfil, adornado con delicados bordados en hilo dorado, la hacía destacar entre las demás jóvenes presentes, aunque ella preferiría estar en la biblioteca de su padre, perdida entre páginas de filosofía y ciencia. Sus ojos color avellana se posaron brevemente en su reflejo en el cristal de la ventana. El cabello castaño oscuro recogido en un elaborado peinado, algunos rizos enmarcando su rostro ovalado de piel clara. Era considerada hermosa según los estándares de la época, aunque Henrietta jamás había prestado demasiada atención a tales comentarios. Para ella, la belleza era efímera, el conocimiento eterno. «Señorita Ravenshollow, ¿se encuentra bien?». La voz de Lady Catherine Pemberton la sacó de sus pensamientos. Henrietta se volvió con una sonrisa educada. Lady Catherine era una mujer de unos 50 años, viuda y conocida por su incansable labor como casamentera informal de la alta sociedad londinense. Perfectamente, Lady Catherine simplemente observaba cómo la niebla transforma la ciudad en algo casi melancólico. «Qué poética, querida», respondió Lady Catherine con una sonrisa condescendiente. Aunque una joven de su edad y belleza no debería perder tiempo contemplando la niebla cuando hay tantos caballeros elegibles en este salón. Henrietta reprimió un suspiro. Aquella era la 5ª temporada social en la que participaba, y cada año las expectativas de su familia sobre su matrimonio se volvían más insistentes. Su padre, Lord Edmund Ravenshollow, un baronet respetado en los círculos académicos, se mostraba más paciente que su madre, pero incluso él había comenzado a mencionar la importancia de asegurar su futuro. «Tiene razón, por supuesto», concedió Henrietta, más por cortesía que por convicción. En ese momento, sintió una sensación extraña, como si alguien la observara intensamente. Giró ligeramente la cabeza y su mirada se encontró, por una fracción de segundo, con unos ojos grises penetrantes al otro lado del salón, el duque Marcellus Duskwood. Incluso sin haber sido formalmente presentados, Henrietta sabía quién era. Todos en Londres lo sabían. A sus 32 años, Marcellus Duskwood había heredado el ducado hacía apenas 3 años, tras la repentina muerte de su padre. Alto, de constitución atlética, cabello negro azabache y rasgos aristocráticos marcados, el duque poseía esa clase de presencia que dominaba cualquier habitación en la que entraba. Pero no era solo su título o su apariencia lo que lo hacía notable, era su reputación. Se decía que el duque era un hombre de pocas palabras y muchas observaciones, que prefería la soledad de su biblioteca a los eventos sociales, aunque su posición lo obligaba a asistir, que había rechazado a todas las candidatas que las madres ambiciosas le habían presentado durante los últimos 3 años, que era calculador, inteligente y mantenía a todos a una distancia prudente, y en ese momento la estaba mirando. Henrietta sintió un ligero rubor en sus mejillas, más por la intensidad de aquella mirada que por timidez. No apartó la vista de inmediato, algo que la sorprendió de sí misma. Había algo en aquellos ojos grises que parecía leer más allá de las apariencias, como si pudiera ver los pensamientos que ella guardaba celosamente detrás de su sonrisa educada. Fue él quien finalmente desvió la mirada, volviéndose hacia el caballero que le hablaba a su lado. Henrietta sintió una mezcla extraña de alivio y decepción. «El duque Duskwood es un hombre fascinante, ¿no lo cree?», murmuró Lady Catherine, que aparentemente había notado el intercambio de miradas. «Aunque terriblemente difícil de conquistar. Muchas lo han intentado sin éxito». «No tengo intención de conquistar a nadie, Lady Catherine», respondió Henrietta con firmeza. «Y ciertamente no al duque Duskwood». «Por supuesto, querida»,
dijo Lady Catherine con una sonrisa que sugería que no le creía en absoluto. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una sucesión de conversaciones triviales y bailes que Henrietta ejecutaba con gracia mecánica. Bailó con el señor Thomas Whitmore, un caballero agradable pero excesivamente conversador sobre sus propiedades en el campo. Luego con Lord Fitzwilliam, que tenía la costumbre irritante de pisar los pies de su pareja cada 3 pasos. Durante todo ese tiempo, Henrietta era consciente de una presencia en la periferia de su visión. El duque Duskwood no bailaba. Permanecía en los márgenes del salón, conversando ocasionalmente con otros caballeros, pero principalmente observando. Y aunque Henrietta no lo miraba directamente, podía sentir cuando aquellos ojos grises se posaban sobre ella. Era desconcertante, y de alguna manera que no lograba comprender completamente, también intrigante. Cuando finalmente logró escapar del salón de baile, con la excusa de necesitar aire fresco, Henrietta se dirigió a la terraza que daba a los jardines de la mansión. La niebla se había espesado aún más, convirtiendo el mundo en una acuarela de grises y negros. Las luces del salón creaban un resplandor dorado a sus espaldas, pero hacia adelante todo era misterio y sombras. Se envolvió en su chal de lana y respiró profundamente el aire frío. Le gustaba este momento de soledad, lejos de las miradas expectantes y las conversaciones vacías. Las grandes mentes encuentran refugio en la quietud, ¿no es cierto, señorita Ravenshollow? Henrietta se sobresaltó y giró bruscamente. Un joven caballero había aparecido en la terraza sin que ella lo notara. Era alto, de complexión delgada, con cabello rubio ondulado y ojos azules que brillaban con inteligencia y algo de picardía. Vestía con elegancia, aunque no tan ostentosamente como muchos de los presentes en el baile. «Disculpe, no pretendía asustarla», dijo él con una sonrisa amable. «Soy Sebastian Whitfield. Mi padre es el embajador británico en Francia, y acabo de regresar a Londres hace apenas una semana». «Henrietta Ravenshollow», respondió ella, recuperando la compostura. «Y tiene razón sobre la quietud, señor Whitfield, aunque me sorprende que conozca mi nombre sin haber sido presentados formalmente. He escuchado a Lady Catherine mencionar su nombre al menos 12 veces esta noche», admitió Sebastian con una sonrisa traviesa. «Aparentemente, usted es una de las jóvenes más interesantes pero difíciles de la temporada social». Cito textualmente. Henrietta no pudo evitar una pequeña risa. Había algo refrescantemente honesto en la manera en que este joven hablaba, sin las formalidades exageradas que normalmente caracterizaban estas interacciones. «Difícil es probablemente un eufemismo», dijo ella. «Prefiero los libros a los bailes, la conversación sustancial a los cumplidos vacíos, y la sinceridad a los juegos sociales. Eso me convierte en algo así como una rareza». «Fue en alguien absolutamente fascinante», respondió Sebastian, acercándose un poco más a la barandilla donde ella estaba. «¿Puedo confesarle algo, señorita Ravenshollow? Apenas nos conocemos, señor Whitfield. Precisamente por eso, a veces es más fácil ser honesto con un extraño que con aquellos que creen conocernos». Sebastián miró hacia la niebla. «He pasado los últimos 5 años en París, estudiando arte y filosofía, evitando las responsabilidades que mi padre insiste que debo asumir. Esta noche es mi primera incursión en la sociedad londinense desde mi regreso, y debo admitir que me siento completamente fuera de lugar». «Bienvenido al Club de los Inadaptados», murmuró Henrietta, sorprendida por su propia franqueza. Sebastian se volvió hacia ella con una sonrisa brillante que transformó completamente su rostro. En ese momento, con las luces del salón bailando en sus ojos azules y esa sonrisa genuina, Henrietta sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era atracción exactamente, o al menos no solo eso, era reconocimiento, la sensación de encontrar a alguien que entendía, aunque fuera parcialmente, cómo se sentía. «¿Sabe qué?», dijo Sebastian. «Tengo la sospecha de que usted y yo podríamos ser buenos amigos, señorita Ravenshollow». «¿Amigos?», repitió Henrietta con una ceja arqueada. «Los hombres y las mujeres de nuestra posición no son amigos, señor Whitfield. Somos pretendientes potenciales, cónyuges futuros o conocidos distantes. La amistad no figura en el manual de la alta sociedad». «Entonces quizás sea hora de escribir un nuevo manual», respondió él. Henrietta sintió una sonrisa genuina curvando sus labios, algo que no había experimentado en toda la noche. Sebastian Whitfield era diferente,
refrescante. Y por primera vez en mucho tiempo, Henrietta sentía curiosidad por conocer mejor a alguien. No se dio cuenta de que, desde las puertas de cristal que conducían a la terraza, un par de ojos grises observaba la escena con una intensidad peligrosa. Marcellus Duskwood había estado a punto de salir a la terraza él mismo cuando vio a Henrietta allí. Había pasado toda la noche observándola, fascinado por la manera en que ella parecía estar presente y ausente al mismo tiempo, cumpliendo con sus obligaciones sociales, mientras su mente claramente vagaba a otros lugares. Había algo en Henrietta Ravenshollow que lo intrigaba profundamente. No era solo su belleza, aunque ciertamente era hermosa. Era la inteligencia que brillaba en sus ojos, la manera en que observaba el mundo con curiosidad crítica, cómo parecía construir un muro invisible entre ella y el resto de la sociedad. Marcellus se había mantenido a distancia toda la noche, observándola como había hecho en otros eventos durante los últimos 2 meses. Desde que la vio por primera vez en la ópera, leyendo discretamente un libro durante el intermedio, mientras otras jóvenes coqueteaban abiertamente, Henrietta había capturado su atención de una manera que no lograba explicar completamente. Pero ahora, viendo cómo ella sonreía a Sebastian Whitfield, cómo sus ojos brillaban con genuina alegría, Marcellus sintió algo oscuro y posesivo removerse en su pecho. Alguien más la había hecho sonreír. Alguien más había logrado lo que él solo había observado desde la distancia. Y el duque Marcellus Duskwood se dio cuenta, en ese momento preciso, que observar ya no sería suficiente. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Henrietta se despertó más tarde de lo habitual, con los recuerdos de la noche anterior revoloteando en su mente como mariposas inquietas. Mientras su doncella, Mary, la ayudaba a vestirse con un traje de día color azul oscuro, Henrietta no podía dejar de pensar en 2 pares de ojos muy diferentes, los grises e intensos del duque Duskwood y los azules y brillantes de Sebastian Whitfield. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó Mary, notando su expresión distraída. Parece estar en las nubes esta mañana. Estoy perfectamente, Mary, respondió Henrietta, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Bajó al comedor donde su padre ya estaba leyendo el periódico mientras tomaba su té. Lord Edmund Ravenshollow era un hombre de unos 55 años, de constitución delgada y cabello gris, que alguna vez fue del mismo tono castaño que el de su hija. Sus ojos, también color avellana, brillaban con la misma inteligencia que caracterizaba a Henrietta. «Buenos días, querida», saludó sin levantar la vista del periódico. «Tu madre salió temprano a visitar a la duquesa de Somerset. Aparentemente, hay noticias importantes que discutir». Henrietta sonrió levemente. Noticias importantes, en el vocabulario de su madre, generalmente significaba chismes sobre compromisos matrimoniales y escándalos sociales. «¿Y cuáles son las noticias verdaderamente importantes, papá?», preguntó sirviéndose té y sentándose frente a él. Lord Edmund finalmente bajó el periódico y la miró con afecto. «Disturbios en las fábricas del norte, debates parlamentarios sobre las leyes laborales y un artículo fascinante sobre los nuevos descubrimientos en astronomía». Hizo una pausa. «Pero sospecho que tu madre consideraría más relevante el hecho de que el duque de Duskwood fue visto anoche en el baile de los Ashford. Aparentemente, es la primera vez que asiste a un evento social en más de 2 meses». Henrietta sintió un ligero calor en sus mejillas y se concentró en su té para ocultarlo. «No veo por qué eso debería ser particularmente importante». «Ni yo tampoco», concordó su padre con una sonrisa conocedora. «Pero conociendo a tu madre, estoy seguro de que tendrá teorías elaboradas sobre sus motivaciones». Como si hubiera sido invocada por la mención de su nombre, Lady Margaret Ravenshollow entró en el comedor como un torbellino de tafetán y perfume floral. A sus 48 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque su belleza ahora estaba más en su porte elegante y sus modales impecables que en sus rasgos. «Henrietta, Edmund, no van a creer lo que acabo de escuchar», exclamó, quitándose los guantes con movimientos dramáticos. «Buenos días, Margaret», saludó Lord Edmund con paciencia. «¿Té? No tengo tiempo para té. Tengo noticias». Lady Margaret se sentó junto a Henrietta y tomó sus manos. «La duquesa de Somerset me ha informado que el duque Duskwood preguntó específicamente por ti anoche, Henrietta». «Por ti». Henrietta sintió su corazón acelerar involuntariamente, aunque su expresión permaneció calmada. «Estoy segura de que fue una simple cortesía, madre.
El duque probablemente pregunta por muchas jóvenes. Eso es precisamente lo extraordinario, insistió Lady Margaret. El duque nunca pregunta por nadie. Es conocido por su indiferencia hacia las jóvenes de la sociedad. Pero anoche, según Lady Ashford, él específicamente inquirió sobre tu familia, tus intereses, incluso sobre tu educación. Lord Edmund bajó nuevamente el periódico, esta vez con genuino interés. ¿De verdad? Eso es inusual. Es más que inusual, Edmund. Es una señal clara de interés. Lady Margaret prácticamente radiaba emoción. La duquesa de Somerset me ha invitado a un té esta tarde y casualmente mencionó que el duque Duskwood también asistirá. Henrietta, debes venir conmigo. Madre, no creo que... No es una sugerencia, querida. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Lady Margaret se puso de pie. Usarás tu vestido de seda verde, el que realza tus ojos, y Mary debe arreglar tu cabello de esa manera que tanto te favorece. Henrietta miró a su padre en busca de apoyo, pero él simplemente se encogió de hombros con una expresión que decía claramente: «Elige tus batallas sabiamente». Con un suspiro resignado, Henrietta asintió. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparativos. Mary trabajó meticulosamente en el cabello de Henrietta, creando un peinado elaborado con rizos estratégicamente colocados. El vestido de seda verde esmeralda, con su corpiño ajustado y mangas acampanadas, era ciertamente favorecedor, aunque Henrietta prefería la comodidad a la moda. Cuando finalmente llegaron a la mansión de la duquesa de Somerset, la tarde había adquirido ese tono grisáceo típico de Londres, con nubes bajas que prometían lluvia inminente. La mansión era imponente, de piedra gris y ventanas altas, que parecían observar a los visitantes con desaprobación aristocrática. El salón de té era exactamente lo que Henrietta esperaba: opulento, ligeramente recargado, con muebles de caoba oscura y cortinas de terciopelo rojo. Ya había varias damas presentes, todas con sus mejores galas y sonrisas practicadas. Lady Catherine Pemberton estaba allí, por supuesto, junto con otras matronas influyentes de la alta sociedad, y en el centro de toda esa feminidad perfumada y expectante, como un cuervo solitario entre palomas, estaba el duque Marcellus Duskwood. Henrietta sintió su presencia antes de verlo completamente. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso, más cargado. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de él, sintió ese mismo impacto que había experimentado la noche anterior. Aquellos ojos grises la estudiaban con una intensidad que era casi física. Señora Ravenshollow, señorita Ravenshollow, qué placer tenerlas aquí, saludó la duquesa de Somerset, una mujer majestuosa de unos 60 años. Permítanme presentarlas formalmente al duque de Duskwood, su Gracia, Lady Margaret Ravenshollow, y su hija, la señorita Henrietta Ravenshollow. Marcellus se puso de pie con gracia fluida e hizo una reverencia cortés. Cuando tomó la mano de Henrietta para besarla ligeramente, ella sintió un escalofrío recorrer su brazo. Sus dedos eran cálidos a través del guante de seda. Señorita Ravenshollow, es un placer finalmente ser presentado formalmente. Su voz era profunda, cultivada, con un tono que sugería capas de significado debajo de las palabras corteses. El placer es mío, su gracia, respondió Henrietta manteniendo su tono educado y neutral. He escuchado que es usted una lectora ávida, continuó el duque, sin soltar completamente su mano. Me pregunto qué tipo de literatura prefiere. Leo de todo, su gracia. Filosofía, ciencia, novelas cuando el tiempo lo permite. Creo que limitar la mente a un solo tipo de conocimiento es desperdiciar su potencial. Algo brilló en los ojos del duque. Aprobación. Interés genuino. Una perspectiva poco común y refrescante, dijo él. La mayoría de las jóvenes de la sociedad prefieren limitarse a novelas románticas y manuales de etiqueta. Entonces quizás su gracia no ha conocido a las jóvenes adecuadas, respondió Henrietta, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Por primera vez, Henrietta vio algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa en los labios del duque. Era apenas perceptible, pero estaba allí. Quizás tiene razón, murmuró él. La conversación fue interrumpida por la llegada de más invitados. Entre ellos, para sorpresa de Henrietta, estaba Sebastian Whitfield. Él entró al salón con esa misma energía despreocupada que había mostrado la noche anterior, saludando a todos con calidez genuina.
Cuando sus ojos encontraron a Henrietta, su rostro se iluminó. «Señorita Ravenshollow», dijo acercándose rápidamente. «Qué maravillosa sorpresa encontrarla aquí». «Señor Whitfield», saludó Henrietta, genuinamente complacida de verlo. Henrietta notó, aunque pretendió no hacerlo, cómo el duque Dashwood se tensó casi imperceptiblemente a su lado. La temperatura en el espacio entre los tres hombres pareció descender varios grados. «Dashwood», saludó Sebastian con cortesía formal, «no esperaba verte en un evento social 2 días seguidos. El mundo debe estar llegando a su fin». «Whitfield», respondió el duque, con un tono que podría congelar agua. «Escuché que habías regresado de París. Supongo que tus estudios artísticos finalmente concluyeron». Había algo en la manera en que dijo «estudios artísticos» que lo hacía sonar como un insulto apenas velado. «De hecho, sí. Y regresé con una apreciación renovada por la belleza en todas sus formas». Sebastián miró significativamente a Henrietta, especialmente aquella que combina inteligencia con gracia. Henrietta sintió sus mejillas arder. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos tan directos, especialmente no frente a una audiencia que claramente estaba prestando atención a cada palabra intercambiada entre ellos. «Es usted muy amable, señor Whitfield», logró decir. «No es amabilidad, señorita Ravenshollow, es simple observación», respondió Sebastián con esa sonrisa encantadora que parecía ser su rasgo característico. El duque Dashwood, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «La observación sin profundidad es meramente superficialidad, Whitfield. La verdadera apreciación requiere tiempo y atención genuina». «Completamente de acuerdo», respondió Sebastián, sin perder su compostura. «Por eso espero tener la oportunidad de conocer mejor a la señorita Ravenshollow. Quizás podríamos discutir esas lecturas filosóficas que mencionó. Tengo varios textos de pensadores franceses que podrían interesarle». Henrietta se encontró en la peculiar posición de ser el centro de lo que claramente era una competencia velada entre dos hombres. Era desconcertante, ligeramente incómodo, y si era completamente honesta consigo misma, también un poco emocionante. «Me encantaría discutir filosofía, señor Whitfield», dijo finalmente, «aunque debo advertirle que tiendo a tener opiniones fuertes y no siempre convencionales». «Eso solo hace la conversación más interesante», respondió Sebastián. «O más desafiante», añadió el duque Dashwood, mirando directamente a Henrietta. «Aunque algunos apreciamos el desafío intelectual más que otros». La tensión en el aire era casi palpable. Lady Margaret, junto con las otras damas presentes, observaban la escena con fascinación apenas disimulada. Claramente esto les daría material de conversación para semanas. La duquesa de Somerset, percibiendo la atmósfera cargada, intervino con diplomacia practicada. «Quizás deberíamos proceder con el té. Estoy segura de que todos están ansiosos por probar los pasteles que mi chef ha preparado especialmente para esta ocasión». El resto de la tarde transcurrió en un baile delicado de conversaciones educadas y miradas significativas. Henrietta se encontró dividida entre las atenciones de Sebastián, quien era encantador y fácil de tratar, y la presencia magnética del duque, quien hablaba menos, pero cuyas palabras siempre parecían llevar múltiples capas de significado. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Sebastián se acercó a Henrietta con una invitación. «Señorita Ravenshollow, mi familia está organizando una pequeña reunión en nuestra residencia el próximo viernes. Será algo íntimo, con conversación intelectual y quizás algo de música. Me encantaría que usted y su familia asistieran». Antes de que Henrietta pudiera responder, la voz profunda del duque resonó detrás de ella. «Qué coincidencia, Whitfield. Yo también estaba a punto de extender una invitación a la señorita Ravenshollow y su familia. Estoy organizando una velada en mi residencia el mismo viernes, una exhibición privada de pinturas renacentistas que recientemente adquirí en Italia». Sebastián sonrió, pero había acero en sus ojos. «Entonces parece que la señorita Ravenshollow tendrá que elegir». Ambos hombres se volvieron hacia ella, esperando su respuesta. Henrietta sintió el peso de todas las miradas en el salón. Su madre parecía al borde del desmayo por la emoción. Lady Catherine prácticamente se inclinaba hacia adelante en su asiento, ansiosa por no perderse ni una palabra. Henrietta respiró profundamente, consciente de que su respuesta tendría consecuencias que se extendían más allá de una simple elección de eventos sociales. Y en ese momento, mirando entre los ojos azules expectantes de Sebastián,
y los grises e intensos del duque, Henrietta se dio cuenta de que había sido inadvertidamente arrastrada a un juego que no sabía que estaba jugando. Un juego donde ella era tanto el premio como el jugador. Los días siguientes a aquella tarde de té fueron, para sorpresa de Henrietta, los más agitados que había experimentado en toda su vida social. Su respuesta diplomática a las invitaciones simultáneas del duque y de Sebastian había sido aceptar ambas. Asistiría brevemente a la reunión de los Whitfield primero, y luego se dirigiría a la exhibición del duque Duskwood, una solución que satisfizo a su madre, quien veía esto como una oportunidad duplicada, pero que dejó a Henrietta con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. El miércoles por la mañana, mientras Henrietta intentaba concentrarse en la lectura de un tratado sobre economía política en la biblioteca de su padre, Mary entró con un paquete envuelto en papel fino color marfil y sellado con lacre negro. «Esto acaba de llegar para usted, señorita», anunció Mary con evidente curiosidad. Henrietta abrió el paquete con cuidado. Dentro había un libro de tapas de cuero color verde oscuro con letras doradas. Era una primera edición de Pensamientos de Pascal, en francés original. Entre las páginas encontró una nota escrita con caligrafía elegante y precisa, para una mente que aprecia el desafío intelectual. «Espero que encuentre en estas páginas el tipo de profundidad que merece su atención. M.D. Henrietta sintió un calor extraño en su pecho. El duque Duskwood había recordado su comentario sobre filosofía y le había enviado no solo un libro, sino una primera edición sumamente valiosa. Era un gesto que iba mucho más allá de la cortesía social habitual. Esa misma tarde llegó otro paquete, este envuelto en papel azul claro atado con un lazo de seda. Contenía una colección de poemas de Baudelaire, junto con una nota escrita con una caligrafía más fluida y despreocupada, porque la belleza merece ser celebrada con palabras hermosas y porque sospecho que apreciará la rebeldía contenida en estos versos tanto como yo. Con admiración sincera, Sebastian Whitfield. Henrietta se encontró sonriendo a pesar de sí misma. Dos regalos muy diferentes, de dos hombres muy diferentes, ambos demostrando que habían prestado atención a sus palabras, a sus intereses. «Parece que tiene admiradores muy atentos, señorita», comentó Mary mientras ayudaba a Henrietta a guardar los libros. «Son simples gestos de cortesía», respondió Henrietta, aunque incluso a sus propios oídos sonaba poco convincente. «Por supuesto, señorita», dijo Mary con una sonrisa conocedora. El jueves trajo consigo un cielo sorprendentemente despejado, un regalo raro del clima londinense en noviembre. Henrietta decidió aprovechar el día para caminar por Hyde Park, acompañada por Mary como correspondía. El parque estaba lleno de miembros de la alta sociedad, disfrutando del sol inesperado. Damas con sus sombrillas, niños jugando bajo la atenta mirada de sus institutrices, caballeros paseando a caballo. Henrietta estaba admirando cómo la luz del sol transformaba las hojas otoñales en tonos dorados y cobrizos, cuando escuchó una voz familiar. «Señorita Ravenshollow, qué afortunado encuentro». Sebastian Whitfield se acercaba a pie, vestido con un traje de día color gris claro, que hacía que sus ojos azules parecieran aún más brillantes bajo la luz del sol. Llevaba un libro bajo el brazo. «Señor Whitfield», saludó Henrietta con una sonrisa genuina. «Es una hermosa tarde para un paseo». «Lo es, aunque acaba de mejorar considerablemente», respondió él con esa facilidad encantadora que parecía tan natural en él. «¿Me permite caminar con usted? Sería un placer». Comenzaron a caminar por el sendero, Mary siguiéndolos a una distancia respetuosa. Sebastián mostró el libro que llevaba. Era una colección de ensayos sobre arte renacentista. «Que he estado pensando en la exhibición del duque Duskwood el viernes», dijo Sebastián con un tono casual, aunque Henrietta detectó algo más profundo en sus palabras. «Debo admitir que me sorprende su súbito interés en eventos sociales. Duskwood es conocido por ser retraído, quizás simplemente valora su privacidad», sugirió Henrietta, aunque no estaba segura de por qué sentía la necesidad de defender al duque. «O quizás ha encontrado una razón para abandonarla». Sebastián la miró directamente. «Señorita Ravenshollow, disculpe mi franqueza, pero debo preguntarle algo». «Sí, ¿recuerda cuando hablamos en la terraza durante el baile de los Ashford, cuando mencioné que podríamos ser buenos amigos?» «Lo recuerdo». Sebastián se detuvo y se giró para mirarla completamente. Su expresión más seria de lo que Henrietta
le había visto hasta ahora. He conocido a muchas personas en París, en Londres, en todos los lugares donde he estado, pero rara vez encuentro a alguien con quien pueda tener conversaciones genuinas. Alguien que vea el mundo de manera similar a como yo lo veo. Usted es esa persona, Henrietta. Hizo una pausa. ¿Puedo llamarla Henrietta cuando estamos en conversación privada? Puede, respondió ella suavemente, consciente de que estaban cruzando una línea invisible de formalidad. Henrietta, entonces. No quiero jugar los juegos habituales de la sociedad con usted. No quiero fingir desinterés cuando no lo siento, o medir cada palabra por decoro, así que seré directo. Me importa su compañía. Me importa conocerla mejor. Y me gustaría tener la oportunidad de... Buscó las palabras correctas, de ver si esta conexión que siento podría crecer en algo más significativo. Henrietta sintió su corazón acelerarse. La honestidad de Sebastián era tanto refrescante como intimidante. Nadie le había hablado así antes, sin las capas de cortesía social que usualmente envolvían tales declaraciones. Aprecio su sinceridad, dijo finalmente, y debo confesar que también disfruto de su compañía. Pero, Sebastián, apenas nos conocemos, razón por la cual me gustaría conocerla mejor, respondió él con una sonrisa. Sin presiones, sin expectativas más allá de la honestidad mutua. ¿Le parece justo? Me parece más que justo. Henrietta le devolvió la sonrisa. Continuaron caminando, la conversación fluyendo naturalmente hacia temas de arte, filosofía y las experiencias de Sebastián en París. Henrietta se encontró riendo más de lo que había reído en meses, disfrutando genuinamente de la compañía de alguien que parecía entender su perspectiva del mundo. Estaban tan absortos en su conversación que no notaron la figura ecuestre que se había detenido en el camino paralelo, observándolos. El duque Marcellus Duskwood montaba un semental negro magnífico, su postura impecable en la silla. Había venido a Hyde Park buscando un momento de soledad, una escapada del peso de sus responsabilidades y de la constante presión social. Pero en lugar de soledad, había encontrado una escena que encendió algo oscuro y posesivo en su pecho. Henrietta Ravenshollow caminaba junto a Sebastian Whitfield, sus cabezas inclinadas una hacia la otra, en conversación íntima. Ella estaba sonriendo, realmente sonriendo, con una alegría que iluminaba todo su rostro, y Whitfield la miraba como si ella fuera la única persona en todo el parque, en todo Londres, en todo el mundo. Marcellus apretó las riendas de su caballo con más fuerza de la necesaria. Durante semanas había observado a Henrietta desde la distancia, fascinado por su inteligencia, por la manera en que se mantenía apartada de las trivialidades de la sociedad. Había estudiado cada gesto, cada expresión, construyendo una imagen de quién era ella, basándose en observaciones cuidadosas. Pero observar ya no era suficiente. No cuando Sebastian Whitfield, con su encanto fácil y su honestidad desarmante, parecía haber logrado en días lo que Marcellus no había logrado en semanas: hacer que Henrietta bajara sus defensas. El duque era un hombre acostumbrado al control, a la planificación meticulosa. Su vida había sido una serie de movimientos calculados, de decisiones estratégicas. Incluso su interés en Henrietta había sido inicialmente analítico, intelectual, pero en algún momento, sin que él se diera cuenta completamente de cuándo o cómo, ese interés se había transformado en algo mucho más peligroso, algo que se sentía inquietantemente parecido al deseo. Marcellus espoleó a su caballo y se alejó antes de que pudieran verlo. Necesitaba pensar, necesitaba recuperar el control de sus emociones que parecían estar escapando de su dominio habitual. Esa noche, en la soledad de su estudio, rodeado de libros antiguos y el olor a cuero y whisky, Marcellus tomó una decisión. Ya no observaría desde la distancia. Ya no permitiría que Whitfield tuviera el campo libre. Si quería una oportunidad con Henrietta Ravenshollow, tendría que actuar de manera decisiva. Y el duque Marcellus Duskwood siempre lograba lo que se proponía. El viernes llegó con una llovizna persistente que convertía las calles de Londres en espejos grises. Henrietta se preparó para la velada con una mezcla de anticipación y nerviosismo que la desconcertaba. Se había vestido con un traje de noche color borgoña oscuro, con bordados delicados en hilo plateado. Mary había trabajado su cabello en un peinado elegante, pero no demasiado elaborado. La reunión en casa de los Whitfield era exactamente lo que Sebastian había prometido: íntima, intelectual
y sorprendentemente divertida. Había aproximadamente 20 invitados, todos con intereses en arte, literatura y filosofía. La conversación fluía libremente, sin las restricciones rígidas de los eventos sociales más formales. Sebastián fue un anfitrión atento pero no abrumador, presentándola a varios artistas y escritores interesantes. Henrietta se encontró debatiendo teorías estéticas con un pintor recién llegado de Italia y discutiendo la obra de Voltaire con una mujer mayor que resultó ser traductora de textos filosóficos. ¿Lo está disfrutando?, preguntó Sebastián, acercándose a ella con 2 copas de vino. Inmensamente, admitió Henrietta. Esto es diferente, refrescante. Me alegra escucharlo. Sebastián bajó la voz. Sé que debe partir pronto para la exhibición del Duque. Solo quería decirle que espero que cuando compare esta noche con la que le espera allá, encuentre razones para regresar aquí, para regresar a mí. Había vulnerabilidad en sus ojos azules, una sinceridad que tocó algo profundo en Henrietta. Ella puso su mano gentilmente en su brazo. Sebastián, ya tengo razones para regresar. Su amistad es una de ellas. ¿Solo amistad?, preguntó él con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Por ahora, respondió ella honestamente. Pero eso no es poco. Él asintió, pareciendo aceptar su respuesta aunque claramente esperaba algo más. Media hora después, Henrietta y su madre partieron hacia la mansión del duque Duskwood. La residencia del duque estaba en Belgrave Square, una de las direcciones más prestigiosas de Londres. La mansión era imponente incluso bajo la lluvia, de piedra clara con columnas imponentes y ventanas que brillaban con luz dorada. Un mayordomo impecablemente vestido las recibió y las guió a través de un vestíbulo de mármol hacia una galería en el 2º piso. A diferencia de la reunión informal de los Whitfield, esto era un evento cuidadosamente orquestado. Había aproximadamente 40 invitados, todos vestidos con sus mejores galas, circulando por la galería mientras observaban las pinturas magníficamente iluminadas, y en el centro de todo, como un rey en su dominio, estaba el duque Marcellus Duskwood. Cuando sus ojos encontraron los de Henrietta, sintió ese impacto familiar, esa sensación de que el aire se volvía más denso. Él se acercó con pasos medidos, su presencia dominando el espacio a su alrededor. «Señorita Ravenshollow», su voz era terciopelo oscuro. «Ha llegado. Como prometí, su gracia», respondió ella, consciente de que todos en la galería estaban observando su interacción. «Permítame mostrarle la colección», ofreció él su brazo. Henrietta lo aceptó, sintiendo la solidez de sus músculos bajo la tela fina de su chaqueta. Mientras caminaban entre las pinturas, el duque hablaba con conocimiento profundo sobre cada pieza, sobre los artistas, sobre el contexto histórico. No era una exhibición de conocimiento vacío, sino una pasión genuina que brillaba en sus palabras. «Este Caravaggio lo adquirí en Roma hace 6 meses», explicó, deteniéndose frente a una pintura dramática de luces y sombras. «La manera en que usa el claroscuro para crear tensión emocional es extraordinaria». Henrietta estudió la pintura, verdaderamente fascinada. Es como si pudiera ver el momento exacto entre la paz y el caos. El duque la miró con una intensidad que no tenía nada que ver con la pintura. Precisamente, ese momento de transición, cuando todo está a punto de cambiar pero aún no ha cambiado, es donde reside la verdadera tensión, el verdadero poder. Henrietta sintió que no estaban hablando solo de arte. La galería se había vaciado gradualmente hasta que solo quedaron unos pocos invitados dispersos, susurrando en voz baja mientras admiraban las últimas pinturas. Lady Margaret había sido arrastrada por la duquesa de Somerset a una conversación en el salón adyacente, dejando a Henrietta momentáneamente sola con el duque Duskwood frente a un Botticelli que representaba el nacimiento de Venus. «¿Sabe por qué decidí finalmente organizar esta exhibición?», preguntó Marcellus, rompiendo el silencio contemplativo que se había establecido entre ellos. «Supongo que para compartir su pasión por el arte», respondió Henrietta. «Parcialmente», admitió él volviéndose para mirarla directamente, «pero principalmente porque quería crear una razón para que usted viniera aquí, para que pudiera mostrarle quién soy realmente, más allá de la fachada del duque distante que todos creen conocer». Henrietta sintió su corazón acelerarse ante la honestidad cruda de sus palabras. «¿Por qué yo, su gracia? Hay docenas de jóvenes en Londres que estarían encantadas con su atención. Porque usted no quiere mi atención por mi título»,
dijo él simplemente, porque cuando la observé durante semanas en diferentes eventos, vi a alguien que valoraba la sustancia sobre la superficialidad. Alguien que leía filosofía durante los intermedios de la ópera mientras otras coqueteaban sin propósito. Alguien cuya mente es tan fascinante como su rostro. Me observó durante semanas, repitió Henrietta procesando esta revelación. ¿Por qué nunca se acercó? Una sombra cruzó el rostro del duque, algo que podría haber sido vulnerabilidad. Porque soy un hombre acostumbrado al control, señorita Ravenshollow. Estudio, planeo, calculo cada movimiento, pero usted me hace sentir fuera de control, y eso me aterró tanto como me fascinó. Antes de que Henrietta pudiera responder, escuchó una voz familiar detrás de ella. Espero no interrumpir. Sebastian Whitfield estaba parado en la entrada de la galería, su cabello ligeramente húmedo por la lluvia, sus ojos azules moviéndose entre Henrietta y el duque. Había algo en su expresión, una determinación que Henrietta no había visto antes. Whitfield saludó el duque con frialdad controlada. «Qué sorpresa verte aquí. No recuerdo haber enviado una invitación». «No la enviaste», respondió Sebastian acercándose con pasos firmes. «Pero decidí que ya era hora de dejar de jugar con reglas no escritas y ser directo». Se detuvo frente a Henrietta, ignorando completamente la presencia imponente del duque. «Henrietta, me fui de mi propia reunión para venir aquí porque me di cuenta de algo. Me di cuenta de que si no hablo ahora, si no soy completamente honesto sobre lo que siento, podría perderte por mi propia cobardía». «Sebastián», comenzó Henrietta, pero él levantó una mano gentilmente. «Por favor, déjame terminar. Sé que nos conocemos hace poco tiempo. Sé que esto podría parecer precipitado o inapropiado, pero en estas pocas semanas he encontrado en ti algo que he buscado durante años. Una verdadera conexión. Alguien con quien puedo ser yo mismo sin pretensiones. Alguien que me hace querer ser mejor simplemente por conocerla». El duque dio un paso adelante, su voz cortante como acero. «Qué discurso conmovedor, Whitfield. Pero la pasión impulsiva no construye una vida. El compromiso real requiere más que palabras bonitas y gestos románticos». Sebastian se volvió hacia él, sus ojos brillando con una intensidad tranquila. «Tienes razón, Dashwood. El compromiso requiere más que palabras. Requiere presencia. Requiere estar dispuesto a mostrarse vulnerable, a arriesgarse al rechazo, algo que tú no estuviste dispuesto a hacer hasta que viste que alguien más estaba interesado». La tensión entre ambos hombres era palpable. Henrietta sintió el peso de sus miradas cuando ambos se volvieron hacia ella simultáneamente. «Señorita Ravenshollow», dijo el duque con voz contenida, «puedo ofrecerte seguridad, estabilidad, una posición en la sociedad que pocas mujeres alcanzan. Puedo ofrecerte conversaciones intelectuales, viajes a Italia para ver más arte, acceso a bibliotecas y conocimientos que enriquecerán tu mente. Puedo darte todo lo que una mujer de tu inteligencia merece». «Y yo», interrumpió Sebastian, «puedo ofrecerte algo que ninguna posición o título puede dar: libertad. La libertad de ser exactamente quien eres, sin moldes ni expectativas. La libertad de reír sin preocuparte por el decoro, de debatir apasionadamente sin medir cada palabra. La libertad de construir una vida basada en lo que ambos queremos, no en lo que la sociedad espera». Henrietta los miró a ambos, estos dos hombres tan diferentes que le ofrecían visiones completamente distintas de un futuro. El duque Marcellus Dashwood, con su intensidad controlada, su pasión oculta bajo capas de refinamiento, representaba un mundo de profundidad intelectual y propósito serio. Sebastian Whitfield, con su honestidad desarmante y su espíritu libre, representaba alegría, espontaneidad y una conexión emocional inmediata. Dos mundos, dos caminos, ambos tentadores por razones completamente diferentes. Y entonces, con una claridad que la sorprendió, Henrietta supo qué decir. «Caballeros», comenzó su voz firme a pesar del temblor que sentía internamente, «agradezco profundamente sus palabras, sus atenciones y la honestidad con la que ambos se han expresado, pero debo decirles algo con la misma honestidad que ustedes me han mostrado». Respiró profundamente. «Durante toda mi vida he permitido que otros dicten mis expectativas, mi familia, la sociedad, las convenciones. He asistido a eventos que no me interesan. He sonreído cuando preferiría estar leyendo. He medido cada palabra por miedo a no encajar.
Y en estas últimas semanas, ustedes dos me han mostrado algo valioso, que hay hombres que aprecian mi mente tanto como mi apariencia, que no tengo que esconder quién soy realmente. Henrietta miró al duque primero. Su gracia, su pasión por el conocimiento, su profundidad intelectual, me fascinan. Pero también veo en usted a alguien que está tan acostumbrado al control que teme perderlo. El amor verdadero requiere vulnerabilidad, no observación calculada desde la distancia. Luego se volvió hacia Sebastián. Y tú, Sebastián, me has mostrado que la alegría y la autenticidad no están reñidas con la profundidad, que puedo ser yo misma sin disculpas. Tu honestidad me ha dado el valor para ser igualmente honesta. Hizo una pausa, reuniendo coraje para sus siguientes palabras. Pero la verdad es que ninguno de ustedes puede darme lo que realmente necesito. Tiempo. Tiempo para conocerme a mí misma sin la presión de elegir un futuro inmediatamente. Tiempo para descubrir qué quiero de la vida, no lo que otros quieren para mí. ¿Nos estás rechazando a ambos?, preguntó Sebastián sorprendido. Les estoy pidiendo paciencia, corrigió Henrietta. Si sus sentimientos son genuinos, si realmente me valoran como dicen hacerlo, entonces podrán darme el espacio para crecer, para entender mi propio corazón. No quiero tomar una decisión basada en la presión del momento o en las expectativas sociales. El duque la estudió con esos ojos grises penetrantes, y por primera vez Henrietta vio algo nuevo en ellos. Respeto. Es una respuesta sabia, dijo finalmente, y una que solo confirma por qué es usted tan extraordinaria, señorita Ravenshollow. Sebastián sonrió aunque había melancolía en su expresión. Eres más valiente que ambos nosotros juntos. Muy bien, Henrietta, tienes tu tiempo, pero no desapareceré. Seguiré siendo tu amigo, si me lo permites, sin presiones ni expectativas más allá de disfrutar tu compañía. Y yo, añadió el duque, seguiré siendo alguien con quien puedas tener esas conversaciones intelectuales que aprecias, sin observar desde la distancia, sino participando activamente en tu vida, si me lo permites. Henrietta sintió una ola de alivio y gratitud. Eso es exactamente lo que deseo de ambos. 2 meses más tarde, en un día sorprendentemente soleado de enero, Henrietta se encontraba en la biblioteca de su padre, rodeada de libros y papeles. Había comenzado a escribir artículos sobre filosofía bajo un seudónimo masculino, algo que tanto Sebastián como el duque habían apoyado entusiastamente, ayudándola a establecer contactos con editores. Sebastián se había convertido en su mejor amigo, visitándola regularmente para debates filosóficos que a menudo terminaban en risas. El duque, por su parte, había dejado de ser el observador distante para convertirse en un mentor intelectual, compartiendo su biblioteca privada con ella y presentándola a pensadores y académicos de su círculo. Y algo curioso había sucedido en esos 2 meses. Henrietta había descubierto que no necesitaba elegir entre 2 mundos. Podía crear el suyo propio, uno donde la profundidad intelectual coexistiera con la alegría, donde la seriedad conviviera con la espontaneidad. En cuanto a su corazón, bueno, ese tenía su propio tiempo, y Henrietta había aprendido a confiar en él. Miró por la ventana hacia el jardín, donde comenzaban a brotar los primeros narcisos de la primavera. Una nueva temporada estaba comenzando, llena de posibilidades que ella misma definiría. Y por primera vez en su vida, Henrietta Ravenshollow se sintió completamente libre.